Dios les bendiga. Comienza una nueva semana, una nueva jornada, y es una bendición una vez más poder transmitir la palabra de Dios a este nivel. Los resultados que hemos escuchado de veras son impresionantes y estamos agradecidos con Dios por esto. Que la iglesia continúa activa y la palabra de Dios no está presa. El coronavirus no puede detener la palabra de Dios. Como la cárcel, cuando el apóstol Pablo estaba preso, él declaró que la palabra de Dios no está presa. Y esa es la razón que esta palabra está saliendo a este nivel, a ser de bendición a muchas personas. El tema que vamos a comenzar estos próximos días es los 7 espíritus de Dios. Y tenemos que comenzar tratando de entender todo este aspecto, porque muchas personas se confunden. Y al confundirse y tratar de enseñar lo que no conocen, lo que no saben, lo que no han aprendido, lo que sucede es que confunden a otros. Y lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con mucho temor, meternos en estos tipos de temas, pero son necesarios para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Para hablar de los 7 espíritus de Dios, primero tenemos que entender qué es la Trinidad. En el aspecto de la Trinidad, esa palabra no existe en la Biblia. Es un concepto que se adoptó para llamar Trinidad al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios en uno, una Trinidad. Pero en sí esa palabra, Trinidad, no existe. Pero el concepto real sí existe. ¿Y qué es la Trinidad? Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Son 3 personas, pero a la vez los 3 son Dios. 3 personas, pero los 3 son Dios. Y a veces resulta un poco frustrante el que no podamos comprender el misterio de la Trinidad. Pero ¿cree usted que el ser humano, con su mente finita, puede entender el concepto de Dios completamente? Si nosotros como humanos pudiésemos entender el concepto de Dios y de lo que es Dios y de cómo es Dios y lo entendiésemos, entonces Dios dejaría de ser Dios. Porque lo eterno, lo sublime, lo grande, lo que no tiene medida, lo podemos entender en nuestra mente finita. La criatura nunca podrá abarcar con su mente al Creador. Eso es imposible. Por esa razón, Job escribió en el capítulo 11, versos 7 y 8, estas palabras. Él hace la pregunta: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Y él mismo contesta: es más alta que los cielos. ¿Qué harás? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? En el libro de Apocalipsis se describe a Dios en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Se describe a Dios y Él es el mismo. Ayer, hoy, por siempre. Dios no cambia, pero lo que cambia es la humanidad. Y lo que cambia es la relación que Dios tiene con la humanidad. Dios es el mismo, pero a través de los tiempos, su relación ha cambiado con la humanidad.
Pero Dios no cambia, que quede eso muy claro. Un padre no puede tener la misma relación con un hijo de 2 años que con uno de 20. Debe adaptarse a su hijo si desea que éste le entienda y lo pueda guiar. Eso es lo mismo que Dios hace. En el Antiguo Testamento, la humanidad es un niño de 2 años. Y en el Nuevo Testamento es un joven adulto de 20 años. Así que el lenguaje es diferente. La manera de comunicarse también es diferente. La forma de explicarle las cosas también es distinta. Pero el Padre es el mismo. El Señor permite que comprendamos nosotros todo lo que necesitamos saber acerca de la Biblia, de la salvación. Pero en medio de todo esto hay temas muy complicados que no se explican. Y a veces es hasta muy peligroso adentrarse en esos temas. El ser humano tiene, por consiguiente, el hacer conjeturas y sacar conclusiones propias. Y la mayoría de las veces lo que hace es que lo lleva al error. Por eso es que hay personas poniendo fechas, usando la numerología para poner fechas, llegan al error, sacando sus propias conclusiones. Así que podemos adentrarnos en esos temas, pero podemos llegar solo hasta donde la Biblia nos permite llegar. No podemos ir más allá. No podemos hacer conjeturas, no podemos tener nuestras propias conclusiones, no podemos usar lógica, porque lo espiritual no lo podemos meter dentro de la lógica. Podemos buscar textos en todas las páginas de la Biblia, pero no ir más allá, tratando de llevar nuestra mente o la de otras personas a otros niveles porque estamos limitados. Lo que no podamos entender ahora, Él lo va a explicar. Lo entenderemos después, como le dijo Jesús a Pedro. Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Hay personas que quieren saberlo todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque solo confórmate que a su tiempo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 al 5, así lee: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 7 espíritus. ¿Había escuchado usted eso? La Biblia menciona 7 espíritus. No solamente lo menciona, nos ofrece una lista detallada. Y esto nos lleva a compaginar la palabra de Dios con el libro de Isaías, capítulo 11 y verso 2. Y así lee: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Apocalipsis capítulo
4, versos 2 al 5, habla de lo mismo, de los 7 espíritus. En Apocalipsis 4, del 2 al 5, la Escritura lee: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Este es Juan, en su visión. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y si usted busca toda la Biblia, si usted comienza a escudriñar toda la Biblia, no existe, no se puede encontrar más información respecto a esto de los 7 espíritus. Pero en estos textos o versículos que hemos leído, vemos a 3 individuos separados. Vemos primero el Espíritu Santo de Dios y vemos a Jesús. Vemos a Dios. No simplemente 3 nombres para un solo individuo. Cada uno de ellos está en diferente posición, en el mismo momento, actuando entre sí. Y está claro que son 3 personas. La Biblia habla en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 11, verso 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Son personas diferentes, pero con una unidad extraordinaria que no podemos alcanzar a comprender. Recuerde que nuestra mente es finita, podemos comprender hasta cierto lugar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto,
según Apocalipsis 1:1, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Si Dios fuera una sola persona, ¿de dónde recibió Jesucristo la información que se registra en Apocalipsis? Esta revelación fue dada a Jesucristo por el Padre. 3 en 1. Para que lo podamos entender, tenemos que ir a 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Y la Biblia declara: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y declara, y estos 3 son uno. Repito, 1 de Juan 5:7. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 30, Jesús hizo una declaración: yo y el Padre, uno somos. En ese momento Jesús no está negando en ninguna manera su separación individual de su Padre. Él está hablando, al contrario, de separación. Está hablando de unión con su Padre. Una unión tan cercana y profunda que la Biblia nos guía a pensar de Dios como uno. No 3 dioses. En Marcos capítulo 12, verso 29, la Escritura declara: el Señor nuestro Dios es un solo Señor. En Marcos capítulo 10, versos 6 al 8, la Escritura lee: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino uno. Nosotros sabemos que el matrimonio no transforma a un hombre y a una mujer en una sola criatura con 2 nombres. Existe la individualidad, pero ellos son uno en espíritu y en propósito, en una unión tan cercana que ninguna unión o relación humana es como esa. Vamos a hablar de Dios el Padre. ¿Qué pasa en el cielo acerca de Dios el Padre? En el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 4, verso del 10 al 11, la Escritura lee: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Apocalipsis, así como la Biblia completa, niega categóricamente que este mundo vino a la existencia por casualidad o por un proceso de evolución. Aquí está hablando de Dios, de que Él creó todas las cosas. Sin embargo, sabemos por la palabra que Jesús creó todas las cosas, porque Jesús es el verbo de Dios en acción. ¿Qué es un verbo? La acción de la palabra. Dios da la palabra y el verbo hace que las cosas sucedan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo declara Juan capítulo 11. La Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 3 declara: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién habla? De Jesús. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19, hace esta impactante declaración. Al final, lo que declara es que los tres estaban en el momento de la creación. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La relación entre los tres es muy íntima. En Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro Dios es nuestro Padre. No es un tirano, es un Dios de amor. Los tres son el mismo. Los tres son Dios. Y según 1 de Juan 4:8, Dios es amor. La creación fue algo que hizo la divinidad en conjunto. Los tres estaban juntos. Y la salvación de la raza humana también. Las tres personas de la Trinidad estaban tristes, estaban disgustadas por el pecado. Y los tres tomaron la iniciativa para redimir al hombre pecador del terrible acontecimiento que sería la muerte eterna. Algunos han llegado a concluir que el Dios del Antiguo Testamento es Dios Padre, una persona irrazonable y difícil de complacer, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es Jesús, que tiene todo el amor, la compasión y la misericordia. Pero Jesús dijo una y otra vez que Él había venido para manifestarnos al Padre. Jesús muestra el carácter de Dios a un mundo que lo había desvirtuado totalmente. En el Antiguo Testamento se entrevé, lo que se ve allí es a un Dios duro, a veces cruel, pero esa no es la realidad. La cultura de aquella época era de violencia extrema, y Dios se adapta a la humanidad, y los profetas, inspirados por Dios, Dios se inspira, no dicta, lo muestran como ellos lo entienden y como van a poder entenderle las personas
a las cuales les comunican. Los profetas parecen mostrar a un Dios violento, porque esa es su comprensión de Dios en ese contexto, lo cual no significa que realmente lo sea. El ser humano en general había perdido totalmente la imagen de Dios a través de la historia. Pero aparece Jesús y viene a reflejar perfectamente su carácter de amor, mansedumbre, paz, sacrificio, bondad, justicia y todos los demás atributos. Hablemos por un momento de Dios el Hijo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 16, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo este mundo, sino todos los mundos de este universo maravilloso que conocemos, le deben su existencia a esta maravillosa persona, a este maravilloso ser. Juan 14:9 lee, Colosenses 2:9 lee, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Él no era solamente la tercera parte de Dios, sino 100%. Era 100% Dios y era 100% hombre. Como Adán, sin pecado, aunque podía pecar igual que él. Podemos aceptarlo, aunque no podamos comprenderlo. Por eso no es de extrañar que Jesús declarara en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos profundizar en el tema de la naturaleza de Cristo a través del libro El Carpintero Divino, que escribe Atilio René Dupertuis. Y ahora vamos a ver el Espíritu Santo, la paloma. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. El Espíritu Santo es una persona, no es una influencia que emana de Dios. Y esto puede ser confuso porque algunas veces decimos cosas como se manifestó el Espíritu Santo o un buen espíritu en aquella ocasión, pero debemos olvidar que el Espíritu Santo, no lo olvide, es una de las tres personas de la Trinidad. No es una manifestación, es una persona. La Biblia dice, Juan 16:13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto lo dijo Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo toda la deidad. Lo mismo que cuando recibimos a Jesús o a Dios Padre. Cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto lo dijo Jesús en Marcos capítulo 9, verso 37. Las personas han pretendido dividir a Dios, dividir a Jesús y dividir al Espíritu Santo. Por eso se han creado doctrinas, que la salvación solamente está en Jesús. Y la Biblia declara solo Dios salva.
Entonces se confunden las personas y vienen las confusiones en cuanto al bautismo. Tiene que ser en el nombre de Jesús, no puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se ha delegado que la salvación está en la ceremonia bautismal. ¿En qué nombre te bautizaste? Pero la palabra de Dios nos da un ejemplo vivo, que la salvación no depende del bautismo. Uno no se bautiza para ser salvo. Uno se bautiza porque es salvo. Si el agua o la forma bautismal trajera salvación, el hombre no necesitaría que Jesús hubiese muerto en la cruz del Calvario, que derramara su sangre, que muriera la muerte que murió. Por eso la Biblia declara que nosotros fuimos bautizados en su muerte, porque en su muerte hay verdadera resurrección. Y el bautismo es el testimonio público de la obra interna que Él hizo, que morimos y resucitamos. Y estamos dando testimonio al mundo cuando nos bautizamos públicamente que hemos muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida en Cristo. A Dios no se puede separar. Cuando el Padre se manifestó en el tiempo del Antiguo Testamento, Jesús estaba allí. Y vemos la manifestación del ángel de Jehová, diferente a todos los ángeles. Cuando aparecían ángeles, no aceptaban adoración. Pero cuando el ángel de Jehová aparecía, le adoraban y él lo permitía. El Espíritu Santo estaba presente. Durante el ministerio de Jesús, el Padre estaba presente. El Espíritu Santo estaba presente. Y durante el ministerio del Espíritu Santo, que es el tiempo que vivimos, porque el libro de los Hechos todavía no se ha dejado de escribir, lo estamos escribiendo nosotros, la iglesia, en el día de hoy. Ahí está el Hijo, ahí está el Padre. Aunque el hombre los quiera separar, no puede. Y Jesús lo declaró. El Padre y yo somos uno. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Así comenzamos esta semana. Así damos luz para entender y ver a Dios a través de los 7 espíritus. Y ver a Jesús a través de los 7 espíritus. Y ver al Espíritu Santo a través de los 7 espíritus. Y entonces comprenderemos un poco acerca de algo tan complejo, pero hermoso, glorioso, maravilloso. Disfrutemos esta semana. ¿Le esperamos? Hasta pronto. Que Dios le bendiga.